Hola, espero se encuentre muy bien. En este video vamos a hacer lo que sería la práctica 2 del laboratorio de análisis de circuito, que se trata de la caracterización de elementos resistivos de un circuito. A continuación, mi compañero José Brian Pineda y un servidor, David Padilla, les enseñaremos cuáles son las características de elementos resistivos de un circuito. Los objetivos para esta práctica serían: 1. Determinar experimentalmente el valor de la resistencia equivalente de un arreglo de resistores. Segundo objetivo, determinar la gráfica que relaciona el voltaje y la corriente eléctrica de un LED. Y por último, nuestro tercer objetivo sería obtener experimentalmente el valor de la resistencia interna de una pila seca. Antes de comenzar con la práctica, quisiera comentar que en la vida diaria existen dispositivos eléctricos y electrónicos de uso común en ingeniería eléctrica que contienen elementos que presentan características resistivas al paso de corriente eléctrica. Eso nos podemos dar cuenta pues cuando existe el efecto Joule, que la energía la corriente al pasar por las resistencias se calienta, y muchos otros ejemplos. Para analizar este tipo de efectos en nuestros circuitos podremos utilizar lo que son las leyes de voltaje de Kirchhoff y la ley de Ohm, que supone la resistencia como un parámetro constante. Sin embargo, en la práctica experimental este hecho no es de todo verdadero, pero analizaremos así. El equipo material que vamos a usar van a ser una fuente de poder, dos cables banana caimán, un juego de cables caimán, un multímetro, una pila no alcalina de 9 volts, de esas de las cuadradas, de las más baratas, un LED rojo, 8 resistores de 330, resistores de 560, 680, 1500, 820, 1200 y 1000 ohms, y una tableta de experimentación protoboard. Aquí ya una vez con el circuito conectado con nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2, nuestra resistencia 3 y así, ahora vamos a comprobar cuál es la resistencia que se encuentra entre el nodo A, que sería aquí donde está el cablecito rojo, el blanco con el rojo, y el nodo B, que sería aquí donde estaría la tierra. Y ahora pasaremos a comprobar en el multímetro cómo está la resistencia. Primero ponemos nuestro multímetro para medir resistencia. Esperemos, el valor esperado que debemos obtener es como 1000. Veamos si se cumple. Conectamos en el nodo A y conectamos en el nodo B. Ahorita no está pasando nada de corriente, pero aquí podemos ver que el valor de nuestra de nuestra resistencia es cercano. Ahora a continuación en nuestra práctica nos piden que variemos el voltaje que vaya de la fuente. Este sería nuestro positivo de la fuente y este nuestro negativo. Y esto estaría conectado a una fuente. Por ahorita tendríamos un voltaje de 0. Y lo que nos piden es que midamos el voltaje que se encuentra entre el nodo A, que como ya lo mencioné es este rojo, y el nodo M, que sería aquí donde se juntan estas tres resistencias. Por consiguiente vamos a comprobar que se cumple, que no hay voltaje. Ponemos nuestro multímetro para medir voltaje. Y una vez dijimos que en el nodo A, que sería este, y nuestro nodo M, que sería este. Una vez obtenido nos damos cuenta que realmente lo que se cumple es un voltaje de 0. Ahorita pues ahí ya quedó, es un voltaje de 0, estaba mal conectado. Y otra cosa que nos pide es que midamos la corriente que pasa por la resistencia 1, que la resistencia 1 es esta. Por lo tanto, para medir corriente recuerden que se tiene que abrir el circuito. En este caso voy a abrir el circuito. Ya desconecté. Una vez abierto el circuito, pues vamos a conectar lo que sería el amperímetro. No olviden cambiar el multímetro a donde dice amperímetro, o en caso de que tengan amperímetro, pues
pues es directo. Espero una corriente más o menos como de que serán unos 200 miliamperes. Una vez, bueno, aquí ya conectamos y cerramos el circuito acá. Y pues ahorita como está en cero, pues se puede observar que no pasa corriente. Y bueno, a continuación seguiremos cambiando el voltaje de 0 hasta 15 volts y haremos una tabla en la cual mediremos los voltajes entre A y M y entre A y B. A continuación utilizaremos la herramienta Maple para poder determinar el voltaje y la corriente por cada uno de los resistores. Para empezar vamos a darle el valor de la resistencia a cada resistor, luego el voltaje de la fuente, en este caso va a ser 1, pero lo vamos a ir variando para ir determinando las corrientes y los voltajes a diferente voltaje que entrega una fuente. La malla 1, para empezar la malla 1 es esta, vamos a determinar que menos el voltaje de la fuente más el voltaje de R1, que sería la resistencia 1 por I1, más el voltaje de la resistencia 2, que sería R2 por I1 menos I2, más el voltaje de la resistencia 5, que sería R5 por I1 menos I3. Eso sería para la malla 1. Luego para la malla 2, que sería esta, tenemos que es menos el voltaje de R2, que sería menos R2 por I1 más I2, I1 menos I2, perdón. Y acá tenemos que es más el voltaje de la resistencia 3, que sería R3 por I2, más el voltaje de la resistencia 4, que sería R4 por I2 menos I3. Luego para la ecuación 3, que sería el de la malla 3, podemos obtener que es menos el voltaje de R5, que R5 es el voltaje de R5 es menos R5 por I1 menos I3, menos el voltaje de R4, que es R4 por I2 menos I3, más el voltaje de R6, que es R6 por I3. Y bueno, utilizando nuestro programa Maple, damos la función solve y que nos determine la corriente I2, I3 e I1. Una vez obteniendo las corrientes, podemos obtener las corrientes y los voltajes de los demás resistores. Por ejemplo, para la corriente de la resistencia 2, la vamos a nombrar IR2, observamos que entre I1 e I2 también son las dos corrientes que pasan por esa resistencia, por lo tanto I1 menos I2 va a ser a la corriente que pasa por esa resistencia. Y pues utilizando la ley de Ohm, una vez obtenida la corriente en R2, podemos obtener el voltaje. Hacemos esto con todas las resistencias, obteniendo sus corrientes y sus voltajes, y pues una manera de comprobarlo es haciendo suma de voltajes. Una suma de voltajes, por ejemplo, el valor del voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 4 más el voltaje de la resistencia 6, y esto me debe de dar igual a 1 en este caso. Y sí, efectivamente comprobamos y nos da igual a 1. Luego, para la suma de corrientes en el nodo M, tenemos que entra I2, sale la corriente de la resistencia 4 y también sale la corriente 3. Entonces, al hacer esta suma algebraica, obtenemos que la suma de corrientes en el nodo M es igual a 0. Bueno, tenemos también anteriormente, con los datos obtenidos experimentalmente de corriente y voltaje entre los nodos A y B, obtenemos esta gráfica, la cual tiende a ser una línea recta. Por lo tanto, vamos a poner una línea de tendencia, que es aquí, está con negro, esta línea de tendencia, que como podemos ver se asemeja mucho a la línea que ya teníamos. Pues al obtener la ecuación de esta línea de tendencia, obtenemos una pendiente de 989.7. Si recordamos nuestra resistencia que teníamos, que medimos más bien experimentalmente, nos dio de 998 ohms. Este es un valor muy cercano y pues varía pues dependiendo de que también tomamos experimentalmente los datos. Y bueno, nuestra ordenada al origen sería el punto 062.
Bueno, ahora en esta parte de la práctica analizaremos la caracterización del comportamiento de un LED. Bueno, aquí como podemos observar, bueno, se necesita una resistencia de 330, no la tenía, pero la hice haciendo una suma de resistencias en serie, una de 220, una de 100 y una de 15, y ahorita con el multímetro, perdón, vamos a medir la resistencia que se genera aquí entre estos. Y como podemos ver, tenemos aquí en el multímetro una resistencia de 332, que es muy cercano al valor que queremos. Hacemos lo mismo con lo que sería nuestro LED, y para medir la resistencia directa es cuando pasa corriente. Entonces aquí podemos ver que cuando lo toco se prende el foquito, y entonces podemos con el multímetro obtenemos una resistencia de 16.858 kiloohms. Y si medimos la resistencia del LED inversa, podemos ver que a la hora que toco no pasa corriente, no se prende el foco, por lo tanto es una resistencia tan grande que se puede considerar que tiende a infinito. Una vez tomado esto, lo que procederemos a hacer, como en el circuito anterior, es calcular, sí, el voltaje entre lo que sería el nodo N y el nodo D, que pues es el voltaje que tiene el circuito, que este es el nodo N y este es el nodo D que está conectado a la tierra. Y pues también tomaremos el voltaje de la resistencia, bueno, nuestras resistencias, que sería de 330, y haremos una tabla con la cual, por medio de la ley de Ohm, analizaremos la corriente que pasa. Bueno, ahora en este circuito lo que vamos a hacer es saber cuál es la caracterización del comportamiento de una pila comercial como esta en condiciones de carga resistiva. Es decir, vamos a analizar la resistencia interna que tiene esta pila. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, al conectar la pila, al conectar la pila se irá descargando conforme pase el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí tenemos nuestras 8 resistencias que son de 330. Justo cuando conectemos la pila, vamos a tomar el voltaje de la pila y la corriente que pasa por cada resistencia. Y después desconectamos de la pila, y lo que vamos a hacer es esperar un minuto y quitaremos una resistencia, que sería esta. Luego esperamos a que termine el minuto y luego volveremos a conectar la pila y mediremos igual el voltaje de la pila y la corriente que pasa, y volveremos a esperar, desconectamos, volveremos a esperar un minuto y vamos quitando otra resistencia, así hasta que lleguemos nada más a una resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la desconexión sucesiva de cada una de estas resistencias representa un decremento de carga para la pila, y entonces por lo tanto, cada vez que añadimos un resistor en paralelo, la corriente que pasa se decrementará. Y pues eso ya. 5.2. Experimento del circuito con LED. A. Con los valores de BF e IF registrados en la tabla 2, realice la gráfica con Maple y posteriormente realice el ajuste de estos datos. Para realizar esto, se creó una variable puntos, la cual guarda la gráfica de los puntos obtenidos. Por otra parte, B1 es la variable que va a guardar la expresión que se obtenga del ajuste de estos puntos en una recta. Aquí tenemos el comando, aquí, y todo esto son los valores a interpolar. Estos son los valores a interpolar. Esta representan la variable independiente. G2 es la variable que va a guardar el polinomio de interpolación por este comando. Sin embargo, este comando nos devuelve un polinomio de grado 12, y esto es porque nosotros le estamos entregando al comando 13
13 pares de datos. Para obtener el polinomio de grado 2 que se nos pide en la práctica, utilizamos este comando. Cada una de las expresiones que se obtienen su respectiva gráfica. Para este caso, G1 es la gráfica de B1 y G2 es la gráfica de B2. El comando display nos ayuda a poner en un mismo cuadro las diferentes gráficas, como nos lo piden en la práctica. Así tenemos que se van a graficar las variables puntos G1 y G2, y esto es lo que se obtiene. Vemos que los valores de la corriente están en miliamperes, los valores de voltaje en volts. A simple vista podemos observar que pues el comportamiento de los tres, tanto como de los puntos obtenidos experimentalmente, como la gráfica, como la recta y la parábola, son muy similares. En la práctica también nos piden registrar los valores de las constantes en los polinomios o expresiones que se obtienen de interpolar. En el caso de A0, este sería nuestro valor de A0. A1 sería esto, que representaría nuestra pendiente. Y para el caso del polinomio de segundo orden, la parábola, B2 es el término independiente. Este es nuestro término B2. B1, el término que acompaña a la variable independiente de primer grado. Y este es el término B0. Esos son los valores que se obtienen. Nos dice también identificar o determinar cuál de las dos gráficas se ajusta mejor a la serie de datos experimentales. Como ya lo dijimos, las dos gráficas tienen un comportamiento muy similar, por lo menos en ese rango de valores, y pues es difícil decir cuál se acercaría más. En otra parte de la práctica nos dicen: con el fin de determinar de manera cuantitativa las desviaciones que se tienen en cada uno de los modelos matemáticos obtenidos y dar un criterio más objetivo acerca de la mejor representación analítica, obtenga el error medio cuadrático subíndices RMS para cada uno de ellos, con base en la expresión. Y tenemos la expresión. Esta parte se hizo en Excel, así es que esta sería esta parte. Tenemos el número de puntos en esta columna de 1 hasta 13, el valor medido 0, 0.3, tenemos el valor de la corriente que corresponde a cada uno de esos voltajes en miliamperes, y posteriormente lo que se hace es obtener los valores calculados, y se hace sustituyendo los valores de I de la corriente en las respectivas expresiones que se obtuvieron. El valor calculado 1 representa los resultados que se obtienen al sustituir en la expresión de la recta de ajuste, y los valores calculados 2 representan los que se obtienen con el polinomio de ajuste. Una vez hecho esto para cada uno de los 13 puntos, se obtiene la resta, y esta a su vez se eleva al cuadrado para cada uno de estos, así para los 13, y después de esto se obtiene la suma de cada uno de ellos. Se obtiene la suma de cada uno de ellos tanto para los que se obtuvieron con la recta como los que se obtuvieron con el polinomio de segundo grado. Así entonces se van a obtener dos valores de ERMS. ERMS1 representa el valor medio que se obtuvo con respecto a la recta de ajuste, y ERMS2 representa el valor medio que se obtuvo con respecto al polinomio de segundo grado. Y podemos observar que el error medio cuadrático fue menor en el caso de la recta. Por lo tanto, a nuestro dilema de cuál representación está más cerca de los puntos experimentales, pues queda resuelta con esos valores, y obtenemos que la recta representa de mejor manera estos puntos. Una vez dicho lo anterior, nos dicen en la práctica: explique la interpretación física de la pendiente de la recta L', mostrada en la figura 4 en cada punto de las curvas de los polinomios de ajuste. Y si observamos la gráfica, vemos que la pendiente, una magnitud de B
dividida entre una magnitud de I. Entonces esta pendiente tendrá unas unidades de volts entre miliamperes, que es lo mismo o equivalente a las de resistencia. Entonces, para obtener este valor numérico de la pendiente, vamos a crear una variable llamada m, que va a ser igual entonces al valor de la pendiente, veamos, al valor numérico de la pendiente dividida entre 10 a la menos 3 para convertirla a ohms, y obtenemos un valor de 329.281 ohms, por lo cual podemos inferir que el valor de la pendiente representa el valor de la resistencia conectada en el circuito. 5.3. Experimento del puente de resistores. Con los datos registrados en la tabla 3, realice con Maple en una misma gráfica lo siguiente: las parejas IF, BF de los datos experimentales representados con asterisco, la recta que mejor se ajuste a estos valores experimentales. A partir del modelo matemático de la recta calculada, determina la resistencia interna de la pila. Como en el caso anterior, puntos va a ser de nuevo nuestra variable que va a guardar la gráfica de los puntos experimentales. BF va a ser la variable que guarde la expresión que se obtiene de la recta de ajuste. Al ejecutar el comando, se obtiene que B1 es igual a 8.7235 menos 0.03756 por IF. Entonces, de aquí obtenemos que este es nuestro valor de la pendiente. El comando display nos va a permitir unir la gráfica G1 y el diagrama de dispersión de los puntos, y se obtiene esta gráfica. Bueno, en el caso del cómo determinar la resistencia interna, utilizaremos el valor de la pendiente, este valor sin tomar en cuenta el signo, y entonces creamos una variable que se llame rint. Esta pendiente, ahorita como esta, tiene unidades de volts entre miliamperes, pero si la dividimos por 10 a la menos 3, obtendremos una pendiente con valores de volts, con unidades de volts sobre amperes, y se obtiene entonces 37.566 ohms. Hola, bueno, mis conclusiones sobre esta práctica, bueno, de las tantas fueron que pudimos, a partir de los valores obtenidos o calculados experimentalmente, compararlos con los valores que nos darían por la ley de Ohm o las leyes de Myers de Kirchhoff de corriente, y pues con esto obtener nuestro porcentaje de error. Y otra cosa es que, bueno, un diodo tiene una polaridad. Si lo conectas de una manera, la resistencia tiende a infinito. Si la conectas de otra, su resistencia es como de 16.800 ohms. Y bueno, al graficar corriente por voltaje, podemos obtener un modelo matemático haciendo un ajuste de gráfica. Y en ese modelo matemático, la pendiente es la resistencia. Conclusiones. Con respecto al objetivo 1, el hecho de determinar experimentalmente el valor de la resistencia equivalente entre dos puntos ayuda a comprender mejor este concepto, porque puede verse de manera física la diferencia entre resistencia equivalente entre otros puntos diferentes. El valor que se obtuvo no fue exactamente el teórico, sin embargo, esto pudo deberse a pequeños errores en la medición, o también considerando la resistencia que ofrecen los cables o la fuente misma. Por otra parte, en la gráfica que relaciona el voltaje y la corriente eléctrica en el objetivo 2, se obtuvo un comportamiento muy similar en los tres casos, es decir,
el ajuste lineal, el polinómico de segundo grado y los valores experimentales. Debido a que el comportamiento de los datos experimentales tenía una tendencia más lineal, el error medio cuadrático fue menor para la recta. Es decir, el mejor ajuste fue lineal. Por último, en el experimento de la pila nos permitió entender mejor el concepto de resistencia interna y cómo esta, aunque se quiera, no se puede anular. También ayudó a visualizar cómo se lleva a cabo el proceso de descarga y qué efecto tiene en la pila si se conectan o desconectan más resistores. Por mi parte, esto sería todo. Esta fue la conclusión de Brian.